En el pequeño y apartado pueblo de Torrejón de Altagracia, hacia las afueras del poblado, se encuentra el Hospital Santa Ana, un lugar centenario lleno de muchas historias y misterio, y al lado está el hogar de ancianos o geriátrico San Joaquín, tan enigmático y misterioso como el mismo hospital. Durante el día ambas instituciones suelen estar concurridas, aunque no tanto como aquellos que se encuentran en la ciudad, pero por las noches son lugares de absoluto silencio, en los que no se escucha más que el sonido de la fauna nocturna que existe en aquella zona, o los pasos de alguna enfermera empujando el carrito de los medicamentos en su guardia nocturna por los largos pasillos que rompe el silencio de la noche, pero por lo demás, la calma reina tanto en el hospital como en el asilo. Mi abuelo estuvo residenciado en dicho asilo por poco más de un año, hasta su fallecimiento en el hospital. De esta historia que estoy por comenzar han pasado cerca de 9 años, pues todo esto ocurrió en el 2015, y nunca habría creído nada de lo que sucedió si yo mismo no hubiese sido testigo de estos acontecimientos, en los que lo más pavoroso e increíble sucedía en las noches en aquel geriátrico. Los ancianos chupaojos. Me llamo Sergio y viví casi toda mi infancia y adolescencia en el pueblo de Torrejón de Altagracia, un poblado hermoso, rodeado de verdes montañas, de fragancias suaves de lirios y jazmines por las tardes y cielos de azul claro en casi todos los días del año. No importa en qué época visites a Torrejón de Altagracia, siempre escucharás al amanecer el canto de los gallos y la melodía de los cientos de aves que viven entre los árboles. Además de su río de aguas frescas y cristalinas que serpentea el poblado, donde los niños van a jugar y a bañarse, y en que se llena de gente los fines de semana que van en grupos familiares a pasarla bien en medio de la naturaleza. Sin duda que aquel poblado es un lugar encantador para vivir. Además que la ciudad se encuentra bastante cercana, por lo que la mayoría de los habitantes del pueblo trabajan en dicha ciudad. El hospital y el ancianato ya mencionados están a las afueras del pueblo, muy entre las montañas, a unos 2 kilómetros de la población. En el año 2015 nos vimos en la necesidad de internar a mi abuelo en el ancianato, a pesar de que no queríamos hacerlo, pero fue una decisión de fuerza mayor. En el 2013 él se cayó y se fracturó el fémur, razón por la cual no volvió a caminar, y desde entonces mi madre, su hija única, estuvo atendiéndolo en todo, al igual que yo, pero yo estudiaba en ese entonces en la universidad y la mayoría del tiempo estaba fuera de casa, desde muy temprano en las mañanas hasta la noche, y mi madre no podía hacer esfuerzos para levantarlo para bañarlo y asearlo, pues hacía tiempo atrás había sido diagnosticada con esclerosis. Durante unos meses se contrató a una enfermera personal, pero resultaba costoso para nuestros limitados ingresos, por lo que no pudimos pagar más. La opción que se tomó fue solicitar un cupo en el ancianato y a los pocos días pudimos recluirlo allí. Sin embargo, no lo llevamos para deshacernos de él, como por desgracia suele suceder con mucha frecuencia, que llevan a sus familiares ancianos a lugares de retiro y luego como que se olvidan de ellos, porque casi no los visitan más. No fue ese nuestro caso, pues mi madre iba todos los días y yo cuando la universidad me lo permitía, y por las noches solía quedarme a dormir con él. Mi abuelo nunca se sintió abandonado. Pero a pesar de que aquel lugar era muy apacible y acogedor, con bellos jardines, terrazas y lugares de juego y esparcimiento para los residentes, pronto pude notar algo muy extraño en el ambiente, algo que no encajaba y que me daba muy mala espina. Lo primero que noté es que los ancianos que allí viven estaban sumamente flacos, se veían casi que famélicos, pero no era que no comían, pues yo era testigo que los alimentaban muy bien. Hasta mi abuelo comenzó a bajar de peso rápidamente en su estancia en aquel lugar. Pero lo más extraño, lo que más llamaba la atención eran los ojos de la mayoría de los ancianos,
pues casi todos los tenían brotados y rojos, tanto los ojos en sí mismos como en la parte externa y alrededor de los mismos, como si sufrieran de conjuntivitis, además de tenerlos llenos de lagañas. La sanidad social había descartado cualquier infección en el ambiente que estuviese afectando a los ancianos. Al contrario, los exámenes que se les hacía arrojaban que no padecían de ninguna enfermedad ocular, sino que más bien estaban completamente sanos. Pero me llamaba mucho la atención que en algunos casos más severos, los residentes del ancianato presentaban ceguera temporal, por espacio de varios días hasta que volvían a recuperar la visibilidad. Este síntoma se alternaba entre los ancianos. A veces unos estaban sin vista y al cabo de varios días sanaban mientras que otros quedaban ciegos temporalmente. Al poco tiempo de haber ingresado a mi abuelo también comenzó a inflamárseles los ojos y a ponérseles muy rojos, hasta el punto que lo llevamos en una ocasión al oftalmólogo, quien luego de varios exámenes nos dijo que solo era irritación ocular. Le recetó unas pomadas y un colirio y que no padecía ninguna enfermedad por la que temer. Entonces le quitamos importancia al problema de los ojos pensando que sería un mal más de la vejez y que con los medicamentos se pondría bien por completo. Los días pasaron y las cosas en el ancianato permanecían igual. Algunos ancianos mejoraban en la hinchazón de sus ojos mientras que otros empeoraban, sin que nadie pudiese dar con el motivo de ese extraño suceso. Pero lo que aconteció en una de aquellas noches dio lugar a los eventos más descabellados e inimaginables que haya presenciado en mi vida, algo que verdaderamente no parece tener ninguna respuesta lógica. Resulta que en uno de esos fines de semana, en la que me quedé un sábado a pasar la noche en el ancianato en la habitación de mi abuelo, donde tenía un pequeño colchón despegable para acampar, mientras dormía a eso de la medianoche, sentí que algo húmedo se movía en uno de mis ojos. Esto hizo que me despertara de pronto, pero lo que vi me dejó sin palabras y totalmente turbado, pues allí estaba mi abuelo enfrente de mí, a escasos centímetros de mi cara, con la boca llena de baba, la misma que tenía en mi ojo. Me moví sobresaltado mientras trataba frenéticamente de pasarme la mano por la cara para tratar de limpiarme de aquella babaza. Me puse de pie en medio de la oscuridad. Encendí la luz y allí estaba mi abuelo, con su mirada distante y perdida, como sin saber qué hacía en aquel lugar. «Abuelo, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien?», le dije, pero no recibí ninguna respuesta de su parte. Pero él me observaba como si no me conociera. Entonces lo llevé del brazo hasta su cama, lo ayudé a acostarse y lo arropé. Yo me dirigí al baño para lavarme bien la cara sin dejar de pensar en todo lo sucedido mientras trataba de encontrarle alguna explicación lógica. ¿Será que mi abuelo estaba perdiendo la cordura? ¿Qué sentido tiene eso de succionarme un ojo? Mientras más lo pensaba, más incomprensible me parecía todo aquello. Al despertar en la mañana pude ver que mi ojo estaba sumamente rojo, inflamado y muy lleno de lagañas, hasta el punto en que me dificultaba el poder abrirlos, tal y como los ancianos de aquel lugar solían tener los ojos. Eso me dejó aún más pensativo e intrigado. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquel asilo? Opté por no decirle nada a mi mamá sobre lo acaecido para no preocuparla más de lo necesario, pero ella misma notó como mi ojo estaba sumamente rojo e inflamado hasta el punto de decirme que tenía el ojo como el de los ancianos del asilo. Al cabo de varios días no ocurrió nada más que me llamara la atención del ancianato. Pero en una de esas tardes noté que mi madre estaba como taciturna, muy silenciosa y meditabunda. Pregunté qué le sucedía, y lo que me respondió me dejó perplejo, pues me dijo que en la noche anterior, al regresar a casa del asilo, notó algo sumamente extraño en el comportamiento de unos ancianos. Al salir del cuarto de mi abuelo pasó por el frente de la habitación de otro de los ancianos del lugar que tenía la puerta abierta,
vio algo realmente extraño, pues habían varias personas a esa hora, algo muy raro, por lo que decidió acercarse para ver que todo estuviese bien. Se acercó y vio a uno de los ancianos estaba acostado en el suelo, y otros dos casi que encima de él, pero al no entender lo que sucedía decidió acercarse aún más cuando se percató de algo insólito. Aquellos dos ancianos estaban chupando frenéticamente los ojos del que estaba acostado en el suelo, succionándoselos de tal forma que daba la impresión de que querían sacarlos de cuajo. Al ver la dantesca escena gritó de pavor, pero aquellas personas no dejaron su faena, pues estaban como hipnotizados o en otro mundo, solo dedicados a succionar los ojos del que yacía en el suelo, pudiendo inclusive escuchar el sonido al succionar fuertemente aquellos ojos. Salió corriendo de aquella habitación dando gritos para que las enfermeras o alguien la escuchara y fuera a ver qué era lo que estaba pasando. Algunas de las enfermeras de guardia al escuchar los gritos se acercaron para saber qué le sucedía, y ella casi sin poder hablar, las llevó hasta la habitación en la que se estaba realizando aquel acto tan macabro. Las enfermeras al ver aquello se paralizaron por un momento, pero luego reaccionaron y sacaron a aquellos dos ancianos chupadores de ojos de la habitación, y al que estaba acostado en el suelo con los ojos chupados, lo ayudaron a incorporarse y lo acostaron en su cama. Las enfermeras tranquilizaron a mi mamá diciéndole que estas cosas podían pasar, pues muchos de los ancianos de aquel lugar padecían de distintas manifestaciones de demencia senil, y lo que acababan de ver, por más descabellada que haya sido la escena, se podía justificar perfectamente como un comportamiento dentro de ese espectro de deterioro mental. Mi madre volvió aquella noche perturbada a casa, pensando que quizás lo mejor sería traer nuevamente el abuelo a casa. Sin embargo, dada la salud frágil de mi madre y de que no contábamos con los recursos económicos necesarios para pagar por los servicios de una enfermera que atendiera a tiempo completo a mi abuelo, decidimos continuar dejándolo en el asilo, pues allí era más fácil poder atenderlo, solo que estaríamos más atentos a su cuidado, tomando todas aquellas escenas como actos de demencia senil, como habían dicho las enfermeras. Fue también allí cuando decidí contarle a mi madre que había descubierto a mi abuelo chupándome un ojo en una de esas noches en la que yo dormía en el ancianato, y por eso se me había inflamado y lo tenía tan enrojecido. Por mi parte tengo que decir que esa versión de las enfermeras, de que aquel extraño comportamiento de los chupadores de ojos se debe a la demencia senil no termina de convencerme. Creo que debe de haber algo más en este asunto. En primer lugar porque es un comportamiento generalizado de los ancianos dentro del asilo, pues estoy seguro que se chupan los ojos unos a otros, pues desde nuestra primera visita a aquel lugar ya vimos como casi todos los residentes de allí tenían los ojos chupados. Hasta mi abuelo mostró ese extraño comportamiento, algo que nunca había hecho antes. Tengo entendido que la demencia no es algo que se pueda contagiar, sino que se puede deber, entre otros muchos factores, al deterioro de la estructura biológica del cerebro. Entonces, ¿cómo se explica ese comportamiento generalizado en el asilo? Es una pregunta a la que quizás nunca encontraré una respuesta satisfactoria. Por favor, si alguno de los que ha escuchado este relato tiene alguna idea de lo que significa ese comportamiento de chupar los ojos, por favor, explíquelo en los comentarios, tanto si tiene alguna explicación sobrenatural o de tipo psiquiátrica. Cualquier opinión o comentario al respecto me será de gran ayuda. Gracias a los creadores del canal por haber aprobado mi historia para incluirla en el canal y gracias a todos por haberla escuchado. Si te gustan las historias de terror y misterio, suscríbete al canal para que escuches de los relatos que nos envían nuestros suscriptores. Y si tienes alguna historia sobrenatural que quieras compartir, no dudes en contactarnos que con gusto la publicaremos en nuestras próximas narraciones.